Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Simeón y Ana, respetados ancianos en Jerusalén, fueron capaces de ver al Hijo de Dios en una familia pobre que iba al templo para cumplir la ley de presentación del primer hijo varón y la purificación de la madre. Para Simeón es lo mejor que le ha pasado en el ocaso de su vida, mientras Ana revive su corazón juvenil comentando a todos la buena noticia de Dios en medio de su pueblo. Jesús liberó a estos ancianos de sus vetustos principios y creencias. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos a nuestro santo patrono de todo el Paraguay, San Blas, obispo y mártir. Pidamos por su intercesión, por nuestra nación, de ser liberados principalmente contra todo mal. Pidamos esa gracia que necesitamos para nuestros gobernantes, esa gracia que necesitamos para nuestros educadores, esa gracia que necesitamos para nuestras familias y las gracias especiales también para todos los empresarios y en fin, todos los que formamos este gran Paraguay, que verdaderamente nos sintamos protegidos por nuestro santo protector, San Blas, y tengamos también el coraje y el deseo nosotros de imitar sus virtudes y vivir así, de acuerdo a lo que el Señor nos propone en su Evangelio. Iniciamos entonces nuestra Eucaristía, queridos hermanos, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Por intercesión del mártir San Blas, te suplicamos, Señor, que nos concedas tu paz en esta vida y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos,
justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy, en este 3 de febrero, la fiesta de nuestro santo patrono. Es el segundo patrono, el más importante ciertamente, de nuestra nación, del Paraguay. Entonces tenemos que mirar un poco desde ese punto de vista, de nuestro contexto histórico. Lo que significa entonces hoy rezar a San Blas, que es obispo y es mártir al mismo tiempo. Le pedimos verdaderamente al Señor la intercesión para que nosotros podamos ser ayudados con su presencia, y sobre todo nosotros como cristianos que podamos mirar lo esencial y lo fundamental desde la palabra de Dios para llevar en práctica nuestro compromiso cristiano. Nosotros podemos mirar un poco, y quisiera reflexionar con ustedes desde este pasaje del Evangelio que hemos escuchado desde San Marcos. Estamos ya al final del capítulo 16. El Evangelio de San Marcos concluye con este capítulo 16. Y es el envío que Dios hace ya a sus discípulos.
Jesús, ya resucitado, envía a sus discípulos, nos envía a nosotros. Es esta tradición, es esta comunidad cristiana, judeo-cristiana, que reflexiona después de haber conocido y de haber tenido ese contacto tan cercano con Jesús de Nazaret, después de esta experiencia de su pasión, de su muerte, pero sobre todo de su resurrección. Entonces ahora reflexiona y dice, bueno, ¿cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Con la gracia y con la fuerza de este Jesús resucitado, ¿cómo nosotros hoy tenemos que responder a este llamado del Señor? Y aquí entonces está el secreto, aquí está el caracú, como decimos nosotros. Tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental de este envío que nos hace el Señor. Fíjense, Jesús resucitado se aparece a los 11. Recordamos que en toda nación, en todo país, siempre tendremos también a los Judas. Siempre, incluso nosotros podemos ser de los Judas, que estamos dentro de un grupo, etcétera, que fuimos elegidos por el pueblo, por la gente, pero después traicionamos a la nación. O en nuestras iglesias la misma cosa, ¿verdad? Cuando nosotros no somos capaces de responder a ese llamado del Señor. Entonces ya esa pona que vea. No pensemos simplemente y digamos Judas, pobrecito Judas Iscariote, lo que pasó hace 2000 años. No, el memorial es la realidad que hoy sucede, que acontece con nosotros, queridos hermanos. Y eso lo tenemos que aplicar, ¿verdad? O sea, tenemos que mirar y tenemos que ser muy conscientes ante este llamado que el Señor nos está haciendo. En esta fiesta tan importante para nosotros, que estamos recordando a nuestro santo patrono, el segundo más importante, decíamos, dentro de nuestra religiosidad popular, así como lo hemos elegido y lo tenemos a San Blas, que nos cure, que nos ayude, pero sobre todo que nos cure del del ser Judas, del traicionar a la nación, del traicionar al maestro, del traicionar a ese que nos está dando la posibilidad justamente de crecer, porque Jesús eso es lo que les estaba ofreciendo y estaba trayendo, la misma salvación. Y entonces el Señor que lo ha elegido a Judas, sin embargo, ya sabemos cuál fue su destino, o sea, cómo él termina traicionando, entregando al Señor. Vea la vendepatria ya es ¿verdad? Bueno, este es un primer elemento que viene como anillo al dedo en este día en que nosotros celebramos a nuestro santo patrono San Blas. Por otra parte, el Señor, con esta realidad de los 11, entre comillas, le voy a decir, de los 11 jugadores que tiene aquí entonces en la cancha, Jesús ahora les envía y cada uno tendrá su característica. Todos nosotros dentro de una nación hoy somos los 11 que tenemos que llevar adelante el partido. Tenemos que llevar adelante la situación de todos los días. Pero el Señor confía en nosotros. El Señor entonces pone en nuestras manos, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Euangelio, pegan dice la buena noticia. Es decir, tiene que ser un anuncio de libertad, tiene que ser un anuncio de salvación, tiene que ser un anuncio entonces de lucha por hacer crecer a nuestra nación. Yo recuerdo cuando era más chico, ¿verdad? Y cuando era joven, siempre, durante el tiempo de la dictadura, se hablaba mucho, ¿verdad? De la libertad, la libertad, la libertad. Yo escuchaba, ¿verdad? O sea, en las oraciones de los fieles, en nuestras oraciones, en la Eucaristía, escuchar a un monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? De la justicia, la libertad, o sea, eso es lo que se pedía, se rezaba, el día de San Blas, el día de la Virgen de Caacupé, o sea, las grandes celebraciones, cómo ecoaba, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, pidiendo esa libertad. Hoy estamos en otro contexto histórico, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos rezando a San Blas, seguramente va a ser también librarnos, pero hoy va a ser librarnos no de un dictador, sino que de la dictadura de la corrupción, de la dictadura entonces de tener lastimosamente dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras propias familias, de nuestras comunidades, de ser nosotros mismos los Judas, ¿verdad? Que estamos entregando a la nación o que estamos entregando nuestra propia comunidad. ¿Por qué? Y porque buscamos intereses ajenos, buscamos intereses de otros, no estamos buscando los intereses propios de la comunidad.
Y hoy, celebrando a San Blas, tenemos que mirar a nuestra nación. Es un llamado que estamos haciendo y que la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Ya hay señal de Yaguapumia, ya calculan, va peñan de Yara o Yeruremiñan de en esta fiesta de San Blas. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Si nosotros tenemos por dentro esa convicción grande y le tenemos a Dios en el corazón y lo vivimos desde lo más profundo, lo vivimos a la fuerza y al Espíritu del Señor en nuestra vida, ciertamente que vamos a poder comunicar este evangelio, esta buena noticia a nuestra nación, a nuestra gente. Y después Jesús continúa, ¿verdad?, diciendo aquí, enviando a sus discípulos: el que crea y se bautice se salvará. Este es un elemento esencial, porque quiere decir, queridos hermanos, que la salvación, ¿de dónde viene? Viene justamente de esta adhesión total al Señor. ¿Y la salvación qué significa? Y la salvación significa la felicidad. Entonces no pensemos y no llevemos a la estratosfera el aspecto de la salvación. La salvación no está fuera de nuestra realidad. La salvación está en medio de nosotros. El reino de Dios está en medio de nosotros. Es decir, es la felicidad, es la dignidad, es vivir ecuánimemente dentro de nuestra nación, enterobetea. Entonces, anila yahesha la gente en Boriajú, anila yaheshati la gente itaú dando estudiaya, que no tienen las posibilidades. Anila yaheshati umi mitacuera la calle, anila yaheshati la rejore corre pero umi joga. Y hay muchas de estas situaciones. Y entonces, cuando te está diciendo el que crea y se bautice se salvará, quiere decir que hay una adhesión total a Jesucristo, hay una adhesión total al Señor, y eso es lo que nos mueve para que nosotros podamos cambiar nuestra sociedad, para que podamos cambiar nuestra familia. Si yo en mi casa tengo situaciones difíciles con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, o en las situaciones de trabajo, ¿cómo yo voy a hacer para cambiar esa situación? Para cambiar esa situación tengo que cambiar primero yo. Eso es lo que significa el reino de Dios, que tiene que crecer en el corazón, y va transformando. Esa es la metanoia, esa es la conversión, y por eso dice el que cree, es decir, el que se adhiera verdaderamente a esta doctrina, digamos de cierta manera, o a esta enseñanza del evangelio del Señor, podrá hacer este cambio. Esto significa para nosotros salvación. Esto va a ser, significa entonces Paraguay, ¿verdad? Y después sigue dando otros ejemplos, qué es lo que va a suceder en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor. Dice así: arrojarán ustedes a los demonios en mi nombre. No pensemos entonces en los exorcismos, en cosas extrañas, en cosas extraordinarias. Ay, porque le toqué todo, no sé qué cosa, o escuché la voz del diablo y 10.000 cosas que decimos, ¿verdad? El demonio muchas veces es más bien con ese nombre Lucifer, eso que nos encandila, la plata que nos llama la atención, el poder que queremos dominar todo, el placer que vivimos de acuerdo a nuestros instintos fuera de Dios. Upengo verdaderamente la demonios, arrojarán a los demonios, pero ¿desde dónde? En mi nombre, dice el Señor. Esos son los demonios que nosotros tenemos que arrojar. Esos son los demonios, esos son los verdaderos demonios, porque el daimón quiere decir aquello que sale desde el interior, que son la concupiscencia, dice Pablo, ¿verdad? O todo aquello que sale de negativo, pero de nuestro interior. Daimón, dice upeala griego, la fuerza interior que sale desde vos, y de ahí viene la palabra demonio. Arrojarán entonces todo aquello que a nosotros nos está destruyendo como cristianos. Bueno, continúa mucho más, no podemos seguir tanto, ¿verdad? Pero pidamos en esta fiesta de San Blas que nosotros podamos verdaderamente arrojar todo lo que es negativo de nuestra nación, dando, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, ofreciendo y adhiriéndonos totalmente al Señor. Esto significa el que crea y se bautice, adherirse, bautizarse quiere decir eso, ¿verdad? Yo me comprometo a hacer un camino de salvación, yo me comprometo a dar lo mejor de mí mismo para mi nación, para mi Paraguay, para mi iglesia. Que así sea. Y que San Blas nos bendiga. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, llegue a construir el reino de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que vivan unidos y en comunión y lleven a cabo la tarea encomendada por Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que nunca se cansen de trabajar por el bienestar de la población, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestro aporte y de los organismos de promoción social sirvan para reducir la pobreza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos pedido, especialmente por nuestro país, por nuestras familias y por todos los que componemos esta Iglesia paraguaya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre misericordioso, bendice nuestros dones y fortalécenos en la fe que tu santo mártir San Blas atestiguó con su propia sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Blas, nuestro patrono del Paraguay, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querido Paraguay, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, con San Blas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro arzobispo y a todo el orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo que tú has redimido. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por
por tu grandeza y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Concédenos, Señor, imitar confortados con este sacramento la admirable entereza de San Blas, a fin de obtener así el premio eterno prometido a los que sufren por causa de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía en este día tan especial para nuestra nación, el Paraguay, nuestro segundo patrono, San Blas. Que su intercesión descienda verdaderamente sobre todos nosotros. Podemos retirarnos en paz y que el Señor les bendiga a todos. Demos gracias al Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia,
Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.